Llegó la hora del coffee. Salud, bienestar, belleza, amor, tendencias, entretenimiento y mucho más. Estamos conectadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la hora del coffee. Yo soy Mandy Carán y me encuentro con Leti de la O y Ana Ramírez. Estamos muy contentos de estar otra semanita aquí con ustedes. Y bueno, ¿cómo están, chicas? Antes que nada, salúdenme. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por escucharnos una vez más. Y hoy tenemos un tema súper interesante. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo están, chicas? Un gusto de saludarlas nuevamente. Pues sí, hoy tenemos un tema yo creo que bastante sanador para muchas personas que nos están escuchando y viendo. Así es, y es que vamos a hablar de un tema que creo que a más de una persona nos puede ayudar en estos momentos. Sobre todo, creo que a lo largo de este año se han presentado en la mayoría de los casos, ya sea de una forma mínima o de algo ya más, más intenso en algunas personas, y es que vamos a estar hablando de las pérdidas y cómo podemos trabajarlas si tenemos algún conocido, familiar, amigo que esté pasando por una pérdida, cómo podemos ayudarle o profundizar un poquito de qué influye el estar pasando una pérdida, que yo creo que a todos nos pasó algo en esta pandemia, ya sea pérdida de algún trabajo, simplemente la rutina que llevábamos, hasta, no sé, un familiar o alguna situación que se esté presentando. Entonces vamos a estar hablando sobre eso. Sí, exacto. También la pérdida de la vida pasada, ¿no? Yo creo que hay un pre-COVID, o sea, hay una vida pre-COVID y una vida post-COVID. Entonces, muchas personas sufrimos pérdidas no solamente de seres queridos, sino pérdidas de vidas, digamos, pero una vida pre-COVID, o sea, perdimos muchas cosas. Los niños perdieron espacio, los niños perdieron como un poco de libertad, nosotros mismos perdimos un poco de libertad, aunque también ganamos otras cosas, pero sí este 2020 fue como súper intenso, en el que yo creo que justamente tenemos que entrarle al análisis, a profundizar sobre eso y podernos recuperar de eso. O sea, yo creo que este programa va a servirnos para recuperarnos, para aprender a soltar, para aprender a hacer la resiliencia y avanzar para este 2021. Sí, exactamente. Tenemos que aprender a avanzar, a cerrar ciclos y sobre todo a soltar, ¿no? A soltar y a dejar ir este 2020 en cuanto a pérdidas emocionales, pérdidas de personas y seres queridos, como decías. Y al final también es, pues, con esta información creo que vamos a sanar muchísimo emocionalmente y pues dejar ir a las personas que a lo mejor necesitan como liberarse de, pues, de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Así es, y bueno, el día de hoy no nada más vamos a estar platicando nosotras, ahorita vamos a entrar un poquito en la introducción de este tema de qué cosas pueden llegar a pasar en una situación de pérdida, cuáles son los sentimientos que pudiéramos estar experimentando de manera física y demás. Pero antes de eso quiero presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, la psicóloga Sharon Canedo, que nos va a estar acompañando en esta transmisión. Hola, Sharon, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, bien, gracias. Bien. Un gusto tenerte. Gracias. Bienvenida. Pues mira, Chais, vamos a comentar un poquito de lo que nosotras investigamos de manera muy, muy personal, particular. Y y ya una vez haciendo como mención de estas cosillas, pues ya entramos al interrogatorio para que nos hagas pues sí, ahora sí que parte de tu conocimiento, de la información que pudieras compartir con nosotros y con la gente que nos está viendo, ¿vale? Ok, perfecto. Oigan, pues una de las emociones que se tiene justamente en esta pérdida, ¿no?
como personas y como seres humanos, pero muchas de las emociones que llegamos a pasar en este trance, pues llegamos a sentir tristeza, enfado, culpa y autorreproche, nos llegamos a bloquear muchas veces, en otras ocasiones llegamos a tener ansiedad, ¿no? A lo mejor podemos llegar a tener ataques de ansiedad, podemos sentirnos solos, o sea, podemos sentir como esa soledad, ¿no? Independientemente de que estemos acompañados, nos vayan apapachando, podemos sentirnos solos. También se nos puede presentar como un cansancio, ¿no? Como una fatiga, obviamente por tantas emociones que tenemos revueltas, también nos podemos llegar a fatigar, nos podemos enrabietar, nos podemos encamijar, ¿no? O sea, podemos estar súper molestos, y esto también nos lleva a la impotencia, también nos lleva a una especie de anhelo, ¿no? De querer lo que teníamos antes, llámese persona, llámese situación. También podemos llegar a experimentar por ratos un tema de alivio, sobre todo cuando tenemos personas queridas enfermas, a lo mejor cuando se van hay una especie de alivio, ¿no? O sea, pues, estás en duelo, pero también hay una especie de alivio. Podemos estar confundidos, podemos tener mucho miedo, obviamente a lo desconocido, a lo que viene, y también podemos tener un sentimiento de vacío. Aquí va siendo una bomba de emociones y sentimientos, ¿no? ¿Cómo podemos? Porque, o sea, uno escucha, pérdida, y lo único que te viene tal vez a la mente es, está triste, está depre, ¿no? Bueno, sin entrar como tal cual lo que es depresión, pero, bueno, esta bomba de emociones que comenta Anita creo que sí está como muy intensa. ¿Cómo podemos lidiar con esta situación o identificar a alguien que tal vez está pasando por esta situación y no lo expresa? O sea, no te dice así como de, oye, es que mira, estoy triste por esto. Bueno, pues básicamente es muy complicado, ¿no? El hablar de duelos, el hablar de pérdidas, porque todos los vivimos de manera diferente, ¿no? Sí, hay personas que nos da la depre y lloramos y lo expresamos, y incluso tenemos esta necesidad como de compartirlo con los demás, ¿no? Del apapacho. Pero hay personas, o vemos personas que también somos como más reservadas y queremos estar solas, ¿no? Y también es muy respetable. Entonces esta parte como del duelo de las pérdidas sí llega a ser como diferente, ¿no? En diferentes personas, obviamente dependiendo de la personalidad de cada uno, ¿no? Como bien lo comentan, sí es una bomba de emociones, pero también habemos personas que nos reprimimos mucho y que, no sé, un familiar se muere o perdimos trabajo o lo que sea, y es como, no pasa nada, ¿no? Que es como también parte de un estado, de una fase, ¿no? Del duelo, esta parte como de negación, que una parte puede ser como, no está pasando, no puede ser cierto, no es real, y otra parte también puede ser como, pues sí, es parte de la vida y no muestro mis emociones, ¿no? No muestro como alguna afectación emocional. No, justamente les iba a preguntar, también hay pensamientos que tenemos, ¿no? No sé si alguien quiera... Pues sí, en realidad los pensamientos que tenemos son bastantes y son a raíz de todas las emociones que tenemos, ¿no? O sea, realmente también hay que vivir me imagino que también por las etapas del duelo, vivimos diferentes pensamientos y emociones, pero en específicamente los pensamientos pueden ser por incredulidad, de que no sabes ni saber si es cierto y estás totalmente confundido por la situación por la que estás pasando. Te preocupas totalmente de todo y de la situación por no saber qué vas a hacer. No sé si te llegas a quedar sola, si ya no tienes, pues como dices, el trabajo, y realmente eso puede también traer consecuencias como alucinaciones breves o fugaces, sentido de presencia de, pues, percibir o notar una presencia o la sensación de irrealidad, ¿no? Entonces, pues realmente sí tenemos que sobrellevar todos estos sentimientos para que no se vaya
pues sí, a revertir estas partes, ¿no? Todo es un proceso que tienes que superar, pero cada quien tiene pues su tiempo, sobre todo su tiempo y sus cambios, no para todos es igual. Oye, pero por Como, ejemplo, aquí mencionas que hay etapas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las etapas de un duelo? Bueno, principalmente, bueno, son 5 etapas, bueno, ay, me fui. La primera, como la parte de negación, les comentaba, ¿no? Esta parte de no es real, no es cierto, esto no me puede estar pasando a mí, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Que obviamente es un estado inconsciente en el que nuestro inconsciente dice, no estoy preparado para esto, para esta realidad, entonces como que pone un freno, ¿no? Lo llamamos defensa, ¿no? Para nuestro inconsciente. Entonces obviamente ponemos como un freno de no estoy listo, en lo que me mentalizo, de esto no está pasando. O también la parte que les mencionaba de, ok, no pasa nada, y como un bloqueo emocional, ¿no? Esa es la fase número 1, la negación. Como fase número 2 está la parte del enfado, que obviamente estamos enojados, ya sea con la persona, ¿no? Alguna ruptura de pareja, algún abandono por parte de papás, ¿no? En el caso de los niños o algo por el estilo, o la parte de muerte, ¿no? Se manifiesta una rabia que obviamente es muy aceptable y es muy entendible, y esta rabia tiene una razón de ser, tiene un porqué o un para qué, porque obviamente esto nos va a seguir impulsando como para poder pasar a la siguiente fase, ¿no? Como para poder superar el duelo, ¿no? Entonces, no es que tenga que ser, pero tiene una razón de ser para quienes lo llegan a manifestar. La parte de negociación en la fase 3, que es una cuestión como de, no sé, ¿no? Una ruptura de pareja, esta parte de no me vuelve a pasar a mí, Sharon, te prometo que le voy a echar ganas, Sharon, vas a salir de esto, incluso, no sé, en alguna cuestión, no sé, de alguna pérdida por muerte. ¿Como automotivarte, tal vez? Ajá, como una parte, ajá, o encontrar como un soporte en alguien, ¿no? Por ejemplo, para quien cree en Dios, ¿no? Esta parte de Dios, te prometo que voy a salir de esto, y mis hijos, y bla, 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 ¿no? Esta parte como de echarte tu solito porras, digamos, ¿no? Hay una cuarta fase que es de miedo o depresión, que es como ya la cuestión más emocional, ¿no? Esta parte en donde pues obviamente tenemos incertidumbre, tenemos temor al futuro, qué es lo que va a pasar, incluso una parte como de negatividad, ¿no? De nunca voy a volver a ser feliz, nunca voy a encontrar un hombre como él, para qué vivo, ¿no? Casi, casi como esta parte melodramática, digamos. También se vive, ¿no? Esta parte como de depresión. Y la última, que es ya la aceptación. Ya cuando estás mentalizado a, ok, terminamos, ok, murió, pero pues aquí no se acaba el mundo, ¿no? Aquí obviamente ya es como el fin de la parte del duelo, que como les repito, ¿no? No todos pasamos por todas las fases. El duelo es un proceso psicológico y es de cierta forma, una cicatriz que, como cualquier cicatriz física, tiene que pasar tiempo y cerrarse, ¿no? Entonces, sí es como un circulito, ¿no? Que puede ser incluso repetitivo, pero el punto aquí es obviamente culminar con la parte de la aceptación y la superación de este duelo, ¿no? Yo tendría una duda. ¿Se puede pasar este duelo, se puede superar este duelo de manera individual o es necesario que estés con alguien? Pues mira, igual, no es como, por lo mismo que es un proceso diferente en cada persona, todos lo vivimos de manera diferente, entonces no es como forzosamente que tengas que tener un acompañamiento, ¿no? Hay personas muy resilientes que tienen esta capacidad de superar tragedias, de superar vivencias difíciles, que por sí mismos pueden llegar a superarlo, ¿no? Hay personas que sí tenemos como una debilidad, ¿no? Que incluso podemos ser un poco más dependientes o necesitar un poco más de compañía, y aquí sí ya se requeriría, no sé, la compañía de algún amigo, algún familiar, o en su defecto, pues obviamente la cuestión ya más de especialista, algún tanatólogo, algún psicólogo, terapeuta. No es como, digamos, una ley
que tengas que pasar por un proceso terapéutico, ¿no? No es como forzoso, pero depende de la persona. No, claro, y además siempre es algo que, bueno, nosotras somos como pro terapia, pro ayuda y ese tipo de cosas. Yo creo que a lo mejor es como más fácil que lo lleves como por buen camino si estás acompañada o guiada de algún especialista, ¿no? Porque, digo, me imagino que no hay como, el duelo dura 3 meses, ¿no? O sea, no hay como una duración específica aproximada, pero yo quiero imaginar que obviamente es más sencillo estarlo trabajando así, a que te la puedas aventar a lo mejor, no sé, 2, 3 meses en etapa de negación y no pases de ahí hasta que alguien llegue y te mueva y te haga ver que estás en esa etapa, ¿no? Sí, claro, y es justamente ahí cuando ya se vuelve como un duelo patológico, cuando nos quedamos estancados en alguna de las fases y no pasamos a la que sigue, ¿no? Claro que un duelo puede durar semanas, incluso años, de manera sana, digamos, pero pues sí, digo, nunca está de más como la parte de acompañamiento. Incluso no tendría que ser necesario pasar por alguna pérdida, sufrir alguna situación complicada, ¿no? Para poder ir al psicólogo, ¿no? Para poder tener un proceso terapéutico. Obviamente, por ahí vi en redes sociales, ¿no? En un video de Odino Peirón, ¿no? Que decía, psicología, tomar tu proceso terapéutico es canasta básica, ¿no? No es para sanarte y no es para los locos y no es nada por el estilo, ¿no? Es más bien un proceso de autoconocimiento que incluso también te puede ayudar como a resaltar o a fortalecer esa parte buena en ti o esas fortalezas que tienes y también fortalecer las debilidades, ¿no? En esta parte de duelo, pues podría ser esta parte resiliente, ¿no? Que no nos adaptamos también a los cambios, entonces también es parte de lo que te ayuda una terapia. Y, oye, por ejemplo, ahorita nosotros, bueno, Anita preguntó si era como necesario a lo mejor estar en un acompañamiento o así. También pudiera ser en el que te refugies en alguna otra persona contándole, ya sabes, tus penas y platicándole y demás. Pero ¿qué pasa si por ejemplo, nosotros tenemos alguna persona, familiar, no sé, amistad, lo que sea, que tú de manera externa te das cuenta de que se encuentra en alguna de estas etapas de duelo y a lo mejor él todavía no está así como que consciente de estoy viviendo mi duelo, ¿cómo puedes, digo, si es que se puede, intervenir o ayudarle o hacerlo ver que pues sí, que necesita ayuda, que necesita pasar ese proceso? Pues mira, aquí la parte importante, digo, tanto en la parte profesional como en la parte de, digamos, un amigo, siempre es la parte de respeto, ¿no? Yo como terapeuta no te puedo forzar a decirme que tienes un trauma, que estás dolido, que estás depresivo, obviamente no te puedo obligar a decirlo, ¿no? Igual como amigo, no puedo obligarte a que me digas lo que estás sintiendo, a que me cuentes, a que te desahogues, a que aceptes mi compañía, no podemos, ¿no? Obviamente aquí sí es lo mismo, ¿no? Es muy, muy personal esta parte de poder respetar a la persona que acaba de perder, no sé, llámese trabajo, pareja, dinero, familia, lo que sea. Sí tenemos que respetar esta parte. Obviamente ya cuando vemos... Ok, sí que decía que finalmente nosotros como, perdónanos, Sharon, es que te perdimos un ratito, pero retomando lo que estabas diciendo, tenemos que nosotros como amigos, como familiares, como compañeros, ¿no? De vida a lo mejor, tenemos que ser como muy prudentes también para poder entender a la persona que está pasando un súper mal momento, ¿no? Entonces también a todos los que nos están escuchando allá afuera, nos están viendo, una de las recomendaciones es justamente ser prudentes, no presionar de más al que está pasando por un trance, por un mal momento, y yo creo que esa es una mejor manera de apoyarlo. Como quien dice, si no, como una frase que dice, si no vas a ayudar, no estorbes, ¿no? O ayudando también es no estorbando justamente, yo creo que esta es una de las opciones que podemos hacer para ayudar a alguien que esté
en una situación complicada, ¿no? Sí, claro, y esta parte, como mencionas, ¿no? La parte de la prudencia, pues no hay nada como que tu amigo te diga, si no quieres hablar está bien, si quieres hablar aquí estoy, te escucho, no te voy a juzgar, y si no quieres hablar se vale, ¿no? Pero toma en cuenta que aquí estoy para cuando me necesites, ¿no? Que también es como una parte muy reconfortante pues, para cualquier persona, ¿no? Saberse que no estás solo, porque obviamente en este proceso de pérdida, pues piensas que el mundo se acabó y que ya no hay solución y demás, entonces esta parte como de tener como ahí alguien que te pueda escuchar, que pueda ser tu amigo, que pueda ser tu pareja, que pueda ser quien sea, tener como la certeza de que no estás solo, ¿no? Es algo que sí siempre es reconfortante para todos. También el no caer en llegar, bueno, o sea, de faltarle el respeto a la persona, tal vez, en decirle así como de, ay, o sea, no es para tanto, ya vas a encontrar otro trabajo, ay, ya va a llegar otro güey, ¿no? Lo que sea. O sea, al final, no, como dice el dicho, nadie sabe lo que pesa el costal hasta que lo cargas, ¿no? Entonces también creo que sería contraproducente hacer este tipo de comentarios, ¿no? Sí, claro, y digo, no solamente adultos, ¿no? También la parte de los niños, muchas veces solemos como minorizar, ¿no? El sentimiento de la otra persona o de los niños, ¿no? Ay, no pasó nada, eh, yo te entiendo, pasé por lo mismo, ¿no? Creo que en ese momento pues no esperamos como que alguien nos diga por dónde ir, ¿no? Sino más bien como solamente la parte de catarsis, la parte de poderme desahogar, más que la parte de, sí, ¿y tú qué hiciste? ¿No? Ya cuando la persona te pregunta, ¿y tú cómo lo viviste? Pues ya, igual y lo puedes compartir, pero no minimizarlo ni maximizarlo, ¿no? Ni decir, ay, no es para tanto, ni decir, claro, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque ya perdiste esto y esto, ching, ¿y ahora? ¿No? Esta parte como mantenernos, digamos, sin algún juicio de si es muy dramático tu asunto o para nada, no exageres, ¿no? Mantenernos como en una cuestión neutra. Fíjate que he tenido casos cercanos, obviamente, de COVID, y justamente lo que me decían, cuando una amiga muy cercana me dijo, ¿saben qué? Nos avisó un grupo de amigos, ¿no? Que tengo COVID, lo que hicimos nosotros como amigos, porque también es una sensación de pérdida, o sea, las personas que tienen COVID, o sea, sienten que ya el mundo se les acabó, que ya la vida se les acabó. Y justamente lo que nosotros hicimos como amigos fue estarles mandando mensajes. ¿Por qué solamente mensajes? Porque sabemos que así esta persona iba a recibirlos y a leerlos cuando ella tuviera el tiempo y las ganas y la posibilidad de hacerlo, y no llamadas. Y fue lo que logramos hacer nosotros, fue llenarla de mensajes positivos, decirle que es una guerrera, que ella puede, que, ¿no? O sea, de ánimos, porque finalmente en este programa que estamos hablando de pérdidas, cuando te da COVID, tú sientes que tu vida se acabó, ¿no? Te da ese miedo que decíamos hace rato. Entonces, ¿cómo pasar esta pérdida tan intensa que se vive en 15 días? Pues una de las cosas es justamente estar ahí como amigos, pero a la distancia, porque aparte es una enfermedad completamente solitaria, ¿no? Que te aísla, literalmente te aísla de tus seres queridos, que tus seres queridos, por más que quieran, no pueden estar físicamente a tu lado, estarán de puerta a puerta, pero no físicamente a tu lado para darte una palmadita, un abrazo, un beso. Entonces, justamente, me acordé ahorita de lo que estabas tocando, ser prudentes nosotros como acompañantes, como amigos, como familiares, pero también eso, no dejarlos solos. O sea, cuando ellos puedan, van a poder tomar el mensaje, lo van a leer, y yo creo que justamente eso muchas veces anima a la persona, en este caso pues, contagiada, de echarle ganas, de echarle ánimos, porque no solamente está su familia y su círculo rojo, sino ya se extiende como a los amigos y a toda esa parte pues que queremos a la persona, ¿no? Entonces yo creo que justamente es algo que podemos apoyar todos. A los que no les ha dado, no han tenido un caso, yo creo que es una buena referencia para, si les llega, ojalá y no, todos toquemos madera, para poder hacer, ¿no? Como decir, bueno, si llega a pasar o si me llego a enterar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo apoyar? Porque finalmente es algo que tenemos que hacer, pero a la distancia no se puede hacer mucho más. Entonces, justamente como darle esos tips, esos mensajes de apoyo,
¿no? O tú cómo verías esta parte de pérdida intensa de 15 días de una persona que tiene COVID. Sí, claro, aparte de la parte de incertidumbre, ¿no? O sea, obviamente el imaginar el peor escenario de, sí, seguramente ya hasta aquí llegué, o ya contagié a mi familia, y ahora qué voy a hacer, digo, obviamente es una parte muy entendible, ¿no? Máximo en una enfermedad que no conocemos, ¿no? Que puede que igual y la familia ya esté contagiada y es asintomática, ¿no? Pero pues obviamente la persona lo vive pues con sus preocupaciones, con sus vivencias. Entonces, sí, como bien mencionas, tienes toda la boca llena de razón. Esta parte de dar ánimos, ¿no? De que la persona no se sienta sola, que sepa que hay un alguien ahí al lado, bueno, ahí pendiente de la persona, ¿no? Incluso como mencionas, ¿no? El mensajito de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Recuerda que aquí estamos para lo que necesites y demás. Obviamente es como muy reconfortante. Obviamente no tendremos que ser como tampoco tan atosigantes ni presionar, ¿no? De, ¿y cómo estás? ¿Y hoy cómo sigues? ¿Y hoy cómo te sientes? Porque pues obviamente la persona está en su onda, que no se preocupa por ti, ¿no? Por en este caso, ¿qué te va a importar ahorita yo cómo me siento? Digo, no por una cuestión grosera de a ti qué te importa, ¿no? Sino más bien, ahorita mi principal preocupación es mi salud y la de mi familia, ¿no? Como la del círculo, pero siempre es muy bueno el hacerle saber que ahí estamos pendientes y que si quiere hablar, si quiere desahogarse, lo que necesita, ahí vamos a estar y es una muy buena opción, como mencionas, darle ánimos. Y justo eso te iba a preguntar, o sea, en qué momento? Porque digo, normalmente puedes tener, no sé, hasta un familiar o alguien triste, ya sea de que perdió a alguien o algún tema, no sé, de pareja, el trabajo, que ande pasando como por un momento de depresión, de pérdida y esté pasando por alguna de esas etapas de duelo. Y muchas veces te acercas, ¿no? Y así como de, oye, ¿qué necesitas? Mira, ¿quieres hablar? Y intentas, pues no llegar con la fiesta, así de, ay, mira, no pasa nada, bla, 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 lo que sea, pero al final siempre, bueno, cuando la persona te importa, te preocupa, intenta uno acercarse y que te comente, intentar que se desahogue contigo y demás, y también hay muchas veces que sí podrá ser como bien recibida la ayuda, el apoyo y que te digan, ah, oye, es que mira, estoy pasando por esto, aquello. Y hay veces en las que a lo mejor te dice, híjole, no, estoy bien. Y a lo mejor el proceso de negación, no, estoy bien, no tengo nada. Pero ¿hasta qué momento o en qué punto podemos decir así como de, ah, ok, te doy tu espacio, luego hablamos? O en qué momento sí ya debemos como de que preocuparnos así de, oye, pues que no está bien y necesitamos llevarlo con algún especialista, además, o sea, ¿cuál pudiera ser como el punto de referencia para saber si todavía está así como que aceptable el que esté pasando por ese duelo o esté en la negación o así, o en qué momento sí ya es alarmante y se necesita ayuda? Porque, o sea, uno puede decir, no, pues lo dejas hasta que se sienta bien, se sienta listo para, pero en una de esas de que en lo que se siente listo, hay gente que puede llegar a tener, no sé, pensamientos o ideas de suicidio o una cosa así, y dices, híjole, si yo hubiera estado ahí, si yo lo hubiera llevado con un especialista, no hubiera pasado esto. O sea, ¿en qué momento pudiera ser como referencia para que no sea demasiado tarde para una cosa más fea? Pues mira, igual, ¿no? Lo mismo es como complicado, no hay como una situación en donde tú puedas decir, ah, ya pasó por A, B, C, entonces si no llega la D, ya, estamos en foquitos rojos, ¿no? Digo, realmente no, obviamente la recomendación es estar como pendiente, estar como acompañado, pero pues obviamente no te lo puedes llevar amarrado al psicólogo y habla, ¿no? Y di lo que sientes, ¿no? Porque pues te digo, hay personas que pueden ser reservadas pero muy resilientes y ellas solitas están haciendo su proceso y no nos tienen que compartir su sentimiento, ¿no? Hay personas muy reservadas que entre ellas mismas pueden como hacer su proceso completo. Obviamente a nosotros como, digamos, agente externo que nos preocupa, nuestro amigo, nuestro familiar, pues obviamente sí es como, reacciona, ¿no? ¿Qué está pasando? Creo que ahí sí tendría que ser como una cuestión más personal, ¿no? Esta parte que también es como muy controversial y muy debatido, ¿no? La parte del suicidio, ¿de qué te sirve tener una persona
en estado vegetativo, que ya no quiere vivir, que ya no quiere seguir sin algo que le mueva, ¿no? Porque obviamente para poder tener este deseo de vivir, pues tiene que haber una necesidad, un algo que te mueva a seguir buscando eso que necesitas. Pero hay personas que de plano ya las tienen como en estado vegetativo y ya no quiero estar aquí, creo que tampoco los podemos forzar a estar aquí, ¿no? Digo, obviamente hay diferentes tipos de pensamiento suicida, ¿no? Hay quien dice que el suicida te va a estar hablando y te va a estar relatando todo el tiempo de me quiero morir y lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, y hay quien te dice no, el suicida solamente hace como su propio elaboración mental, ¿no? Ni siquiera te da como una muestra de que está deprimido, ¿no? Por ejemplo, el caso de Robbie Williams, que el señor era un comediante y siempre lo veías feliz y pum, ¿no? O sea, ni siquiera hay como un foquito. Entonces esta parte también es como muy controversial de cuáles son los foquitos que te pueden señalar de una persona que tiene algún deseo suicida. Pero digo, en este caso de alguna pérdida o digamos, en el caso del duelo, ¿no? Que no se hable ya de una depresión como tal, porque obviamente es parte de, ¿no? El duelo es como un proceso por una pérdida y la parte de una depresión puede ser como una cuestión ya más orgánica, que tu cerebro no esté produciendo como ciertas sustancias que te ayuden como a tener el chispazo de actividad de motivación, ¿no? Entonces ahí sí es como un poquito, digamos, diferente. ¿Qué te podría ayudar como a detectar la necesidad de una persona de escucha, ¿no? Pues esta parte como de aislarse, esta parte como la reacción que tenga contigo, ¿no? Esta parte te puedes acercar, pero igual y te dice, no, estoy bien, no pasa nada, estoy bien, yo solito estoy haciendo mi proceso y también tenemos que respetarlo, ¿no? Entonces, sí es como un poquito complicado. De cierta forma, sí, ahí ya tendrías como tú que asesorarte como con un profesional, incluso con un tanatólogo, ¿no? De qué puedo hacer como para prepararlo para, digo, en el caso, ¿no? De alguna enfermedad, que se pueda preparar para decir adiós al mundo, a su familia, lo que sea. Ahí sí ya tendría que ser como más especializado dependiendo del caso, porque sí, de manera general, está como muy complicado poderlo hablar, digamos. Ok, y por ejemplo, aquí es el adulto se está cerrando o está en etapa de negación o simplemente quiero trabajarlo de manera personal. Y en el caso de, por ejemplo, de algún pequeño o de algún adolescente que sabes que a lo mejor está pasando por aunque sea algo mínimo, ¿no? O sea, lo dejó la novia a mi niño de secundaria y a lo mejor sabes que no te lo va a platicar a ti y que no se lo está contando a nadie, no es alguien como que muy expresivo, y al final, no sé, están como en esa etapa, ¿no? De no te metas en mi vida. Igual es parte de respetarlo, o por ejemplo en algún niño pequeño, o ahí sí aplica híjole, te voy a llevar a terapia. Pues mira, en la parte de niños es más fácil, ¿no? Esta parte, porque los niños probablemente no tienen como la habilidad de expresarte su pensamiento, sus sentimientos, ¿no? Entonces, ellos se expresan mucho con el juego, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, los niñitos que de repente imitan, hacen una escena de, no, ya cállate, y si no te callas, te voy a pegar. Entonces, ¿de dónde escuchan, no? Lo están escuchando obviamente de casa, ¿no? Entonces tienen como mucho a replicar lo que viven. Entonces, digo, con un niño es como un poquito más sencillo el poderlo llevar a una terapia y ni siquiera se dan cuenta que es una terapia, ¿no? Simplemente es un espacio de juego en donde el niño se puede expresar y puede llegar a trabajar ciertas cosas que necesita, ¿no? En el caso de los adolescentes, pues aunque lo lleves a terapia, puede que no diga nada, ¿no? Y te puedes pasar 3, 5, 10 sesiones y el chavo no dice nada, pero pues obviamente es lo mismo, ¿no? El no presionarlo digo, tanto tú como terapeuta, como tú como papá, mamá o acompañante, hermano, amigo, lo que sea, no presionarlo para que te lo diga, porque igual ni siquiera te lo dice y puedes estar ahí y tus papás pueden estar pagándole al psicólogo y al psiquiatra y si el chavo no quiere, ni cómo lo vas a hacer hablar, ¿no? Esta parte de respetar, ¿no? Su espacio, esta parte de
aquí estoy, si tú quieres contarme algo, te voy a escuchar, no te voy a juzgar, no te voy a decir, ¿cómo estás loco? Por esa tipa, no vale la pena. No, ¿no? Obviamente es en cualquier situación de escucha tenemos que estar, digamos, abiertos a que la persona no necesita un sermón, ¿no? Necesita obviamente el desahogarse. Igual tú ni siquiera abres la boca y le das un consejo, pero la persona, con tal de desahogarlo y de canalizar esa emoción que siente en palabras, puede bastar. Esta parte como de no interrumpirlo, ¿no? Si se está desahogando y te está contando, ay, es que mi novia, o ay, es que mi papá, o ay, lo que sea, sin, oye, pero aquí, ¿qué te dijo? O sea, bien, ¿qué te dijo? No, déjalo hablar, déjalo que se desahogue, déjalo que diga lo que tenga que decir. Igual hasta saca más cosas de las que tú le preguntaste, ¿no? Entonces, esta parte como de no presionarlo, de dejarlo que hable fluido, sin interrupciones, sin juicios, obviamente, y al final, ¿no? El poderle preguntar, ¿quieres decirme algo más? ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Igual y él mismo te dice, no, ya, fiu, ¿no? Ya visto con eso. Igual y si te dice, bueno, es que tú qué harías, ¿no? Obviamente ahí tendremos que estar como preparados o mentalizados. Lo ideal no es como sacarle lo primero que se te ocurra, ¿no? También le puedes decir, híjole, no sé, déjame pensarlo, para no sacar como nuestra pulsión, ¿no? Como papás, como mamás de preocupación de mamá cuervo, de, ay, te voy a proteger y nada quiero que te pase, porque tampoco es el caso, ¿no? Digo, los chavos, los niños tienen que aprender a vivir como estas situaciones. Puede que si le ayudes, puede que incluso se hace como, pues es que tú me dijiste que hiciera esto, ¿no? Entonces, sí, puedes dar tu consejo si lo tienes como ya más trabajado, más mentalizado. Y si, como bien decías, ¿no? Si no puedes ayudar, mejor ni siquiera abras la boca, ¿no? Si no tienes como ese conocimiento, mejor el poder asesorarte, mejor el poder consultar, no sé, algún libro, algún especialista que te pueda recomendar cómo tratar el tema con tu pequeño, con tu jovencillo. Ok, aquí podría servir un tema de, más allá de tratar el problema que pase el adolescente en el momento, para todas las mamás que nos están escuchando que tienen hijos que van a entrar a la adolescencia, podría servir mucho el justamente ir construyendo la confianza con ellos desde antes que lleguen a la adolescencia, ¿no? Eso podría ayudar bastante para que tengan como este juego de ir y venir, ¿no? O este pimponeo de que ellos tengan la confianza como para abrirse contigo. Y no sé, otra cosa que se me ocurre que podríamos hacer las mamás, tú, Sharon, nos podrás apoyar más con el tema, es no preguntarle específicamente del tema que él la está pasando mal o ella la está pasando mal, sino más bien es como preguntas generales de qué tal, qué fue lo mejor que te pasó hoy en el día, ¿no? Y bueno, ya si se abre, ya le preguntas la siguiente, ¿y qué fue lo peor que te pasó hoy en el día? ¿No? Entonces, como construir este tipo de conversación con el hijo, con la hija adolescente, para que se abran contigo, pero que ellos no sientan como que tú estás haciendo incisiva o que estás metiendo demasiado en su vida, porque ellos también como que se retraen un poquito en esa etapa de la vida. Entonces, no sé si estas opciones, o bueno, si estos puntos sean viables con un adolescente y si ves otros que podamos nosotros hacer como mamás. Pues mira, lo ideal, como bien mencionas, no es como ya que te hablaron de la escuela y te dijeron algo le pasa a tu hijo que tiene problemas, ¿no? Lo ideal es, como bien mencionas, irlo construyendo desde pequeños. Muchas veces, no sé, vamos por el niño a la escuela y súbete al coche y vámonos a comer porque chin, ya es súper tarde y ya, ¿no? O sea, no se abre como una conversación de qué tal tu día, cómo te fue, con quién jugaste y demás, ¿no? Desde pequeños. Obviamente lo ideal es que se vaya construyendo desde pequeños hasta la adolescencia para que incluso él o ella te pueda acudir contigo y decirte, ay mamá, ¿qué crees que mi amiga fulana me dijo y pasó y ¿no? En dado caso que todavía no hayamos como construido esta parte con nuestros hijos, ¿no? Ya en el caso de un puberto o adolescente, pues sí, lo ideal es como, pues interesarte, obviamente como bien mencionas, sin ser incisivo, sin ser, llamémosle entrometido, ¿no? Esta parte de, ¿cómo te fue? Igual y te dice bien. Ok, ¿qué más, no?
pero tampoco podemos estar como, sí, pero ¿cómo bien? Sí, pero pues cuéntame bien, ¿y qué pasó con tu amigo fulano, no? No podemos estar como tan insistentes, ¿no? Lo mismo, estar como pendientes, estar como, ¿quieres platicarme algo? Igual y te dice, sí, igual y te dice, no. Digo, muchas mamás recurren como a los amigos, ¿no? Esta parte de, oye, veo a fulanito raro, ¿tú qué onda? Pero pues también no sabemos como la complicidad que puedan tener entre ellos y igual y es, oye, tu mamá me habló, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y pues obviamente termina siendo como mucho peor, más en el caso de adolescentes, ¿no? Entonces, como bien mencionas esta parte de, ¿cómo te fue? Digamos, preguntas abiertas, ¿no? Sin ser tan directo de, ¿y qué pasó con tu amigo? ¿Qué pasó de qué? ¿No? Sino dejar la No, y pregunta a lo mejor abierta. que, o sea, como mencionaba Ana, si esto lo construyes desde antes, o sea, no hasta el punto de que llegue a pasar algo malo, yo creo que tal vez, digo, aparte de que ya haya una confianza construida, pues ya va a ser como bien común, ¿no? O sea, que te pregunte tu mamá, tu papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu día? Pues el día que te pase algo malo va a ser también muy común que a lo mejor lo platiques, a que si nunca hubo ese lazo, esa comunicación y de repente te preguntan, hasta va a ser así como, ¿y ahora por qué le interesa mi vida, no? Digo, sobre todo como en esa etapa. Sí, y bueno, As- creo que nunca es como tarde para poder construirlo, ¿no? No porque no lo hayas trabajado cuando estaba en preescolar, primaria, tienes que dejar de hacerlo a lo largo de su vida, ¿no? Digo, siempre hay un buen momento para empezar, no tiene que ocurrir algo malo, pero sí puedes empezar con preguntas de cómo te fue, qué hiciste, te digo, como preguntas más abiertas y que él solito se vaya soltando, ¿no? Me interesa de tu novia. ¿Ya tienes novia? No. No. ¿Y qué tal? Digo, sí, como preguntas más abiertas. ¿No? Obviamente esta parte de te cuentan algo y no poner el freno de ¿cómo? O sea, se fueron de pinta, ¿no? No sé, sino obviamente de, ay, pero a la otra, ya sabes que te apoyo, no sé, como esta parte de flexibilidad, obviamente sin llegar a ser tan permisivo, porque también termina siendo como contraproducente, incluso en la parte de la adolescencia, pues llega a confundirse mucho, ¿no? Al confundir la libertad con el libertinaje y también los chicos lo viven como un abandono. Pues es que no te importa, ni siquiera te preocupas si estoy o no estoy, si me voy o no me voy. Entonces, no, siempre tenemos que estar como pendientes, llámese niños, llámese adolescentes, siempre tenemos que estar ahí como para lo que necesiten, digamos. Oye, y por ejemplo, yo te quería preguntar, ¿es diferente el proceso, ya cuando esas emociones y esos pensamientos se, se convierten en sensaciones físicas? Porque no todos lo viven igual, ¿no? A lo mejor a muchas personas nada más es emocional, pero ya hay personas que ya es una sensación física tipo presión en el pecho o, no, o presión en la garganta, o ya cuando tienes hasta náuseas, mareos y todo ese rollo ya físico, ¿es diferente la estrategia a la que tienes? O, bueno, es otro proceso diferente a cómo llevar a esa persona para que sane. Pues mira, realmente apenas creo que es lo que se está trabajando como en las escuelas, ¿no? Esta parte de poder enseñarle al niño a verbalizar lo que siente. Incluso hay estrategias que sí te dicen, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? No, pues estoy enojado. Sí, ¿dónde lo estás sintiendo, no? Y hay escuelas o hay programas que sí te dicen cómo trabajar esta parte más del cuerpo, ¿no? De nudo en el estómago, cómodo en la garganta, ¿no? Que no nos permite como verbalizarlo. Obviamente lo ideal es enseñarle a los niños desde que son chiquitos a expresar esta parte, ¿no? El poder identificar la sensación, el ponerle un nombre y el identificar en qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo. Porque pues obviamente ya nosotros como adultos pues ya es un poquito más complicado, como si no hicimos un trabajo previo a, ¿no? Ya cuando llego a sentir como bien mencionas, ¿no? No sé, una agitación o una falta de respiración, no sé, pues obviamente sí hay que como que trabajarlo porque entonces ya la emoción como que ya está invadiendo un poquito más, ¿no? En la cuestión del cuerpo y entonces ahí es donde el cuerpo ya pide como un grito de ayuda, ¿no? Ya se presenta como una cuestión más psicosomática, que no solamente es como lo mental, sino también ya está afectando como una parte física, en donde, digo, incluso
si hay como una medicina alternativa que te dice cierto padecimiento se manifiesta de esta forma en el cuerpo, ¿no? Te digo, esta cuestión como de represión, pues igual padezco mucho de enfermedades respiratorias porque no dejo como fluir no lo puedo verbalizar, ¿no? Entonces sí sería como importante poder trabajar esta parte desde chiquitos, y si no tuvimos la oportunidad, pues poderla trabajar ahorita ya que somos grandes, como para poder conocernos un poquito más y conocer como nuestras emociones, tanto en la parte mental como en la física. Oye, y por ejemplo, ahorita, bueno, nos hemos enfocado a cómo le ayudas a alguien que está en una etapa de duelo, pero si somos nosotros los que estamos en este proceso y tal vez todavía no estamos listos o con esas ganas de salir tan fácilmente como para ir a proceso o ir con alguien profesional, ¿hay alguna estrategia o algún tipo de ejercicio que pudiera ayudarnos de manera personal? Digo, ya sea como para identificarlo, para ver, no sé, en qué etapa estamos o así. Me refiero a un de esos ejercicios, ¿no? O sea, por ejemplo, de que sueltas cosas o quieres perdonar a alguien y que te dicen, ¿sabes qué? Escríbele una carta con todo lo que quieres decir, y no es necesario que se la entregues, ¿no? La haces, la quemas y a lo mejor te ayuda de cierta forma. ¿Hay algún ejercicio o estrategia que podamos ir trabajando en casa? Pues mira, esta parte es como muy simbólica, ¿no? Incluso lo llegas a trabajar como en un proceso terapéutico, como bien mencionas, de hacer la carta o guardar cierta cosa en una cajita y cuando ya estés listo la abres, cositas por el estilo, ¿no? Sí son como estrategias de diferentes enfoques psicológicos. Ahorita lo que mencionas, pues ya es como una cuestión súper positiva, algo muy, muy benéfico, ya si la persona está preocupándose por en qué fase estoy y dónde me encuentro y qué voy a hacer ahora, ya es wow, ¿no? Ya es un proceso como de preocupación personal, de ya no estoy bien, ya tengo la necesidad de salir de aquí porque no sé en dónde estoy, no sé en qué fase estoy, si ya viví las anteriores o si apenas estoy llegando a esta, pero ya el hecho de ella misma o uno mismo estarse preguntando qué pasa conmigo, ya incluso ya tienes un pasito casi adentro de consultorio para poder decir ayuda, ¿no? Ya cuando tú te estás preocupando por ti mismo, puede que vayas al psicólogo, puede que vayas con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con quien sea y decir, auxilio, algo no está bien porque ya estoy detectando esto, entonces ya necesito ayuda, ¿no? Puede que si vayas con un profesional, puede que la persona que esté al lado te pueda ayudar, pero digo, esta parte de ya tú estar consciente, ya estás del otro lado. Es más preocupante cuando la persona es como el bloqueo emocional y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, pero también pues no podemos saber como qué es lo que está pasando en su cabeza, qué es lo que está trabajando de manera interna, si lo está trabajando o no. Entonces, al menos si una persona o si uno mismo ya está preocupado por dónde estamos, ya está del otro lado prácticamente. Ahora que estamos, bueno, a lo mejor las mujeres que nos están escuchando, a lo mejor todavía no entran justamente o no han tenido esa parte de pérdida, ¿no? De una pareja, bueno, de una relación, de un trabajo, de la economía, ¿no? Que perdieron la economía y la estabilidad que tenían antes, de un ser querido. Entonces, justamente ahorita como que estamos en nuestros cabales, aprovechando ese estatus en el que nos encontramos, ¿cuál sería o cuáles serían los consejos por si nos llegara a pasar, ¿no? O sea, ¿cuál sería el consejo por si nos llega a pasar y tenemos que superar una pérdida? O los consejos. Pues obviamente antes de que pase, pues es no mentalizarte que va a pasar, porque no tampoco es como pensar en negativo, ¿no? Pensar lo peor que pueda llegar a pasar, sino más bien como esta parte de autoconocerte, ¿no? De trabajar en el autoconocimiento. Hay quien tiene la posibilidad de asistir a una terapia, hay quien no. Hay muchas estrategias como en la cuestión de meditación, en la cuestión de autorreflexión, incluso los libros de autoayuda
pueden llegar a servirte, ¿no? Llegan a ver como ejercicios dentro de estos libritos en donde te dicen, ok, ahorita haz una pausa, tómate 5, 10, 15 minutos y reflexiona sobre, intenta, no sé, describirte, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, qué es lo que te puede ayudar a. Entonces, obviamente, como primer paso está la parte de conocerte a ti mismo, ¿no? Cómo puedes llegar a reaccionar, incluso reflexionar las vivencias que has tenido anteriormente, cómo las has superado, si has necesitado de alguien, si has podido tú solo, con quién has contado, ¿no? Como esta parte de, más que prepararte para lo peor, como saber con qué cuentas, ¿no? Con qué herramientas tienes de manera personal y cuáles son las que puedes usar para salir de donde estás, ¿no? Entonces, digamos de manera general y básica es como autoconocimiento, llámese en algún proceso, que digo, hay procesos ya con especialistas psicoanalíticos, gestalt y demás, o hay procesos como muy sencillos y gratuitos, incluso en DIF, incluso en instituciones para la mujer y cosas por el estilo, que o ahorita, ¿no? Que no podemos asistir como a las instituciones, hay muchos programas gratuitos o a muy bajo costo de esta forma, ¿no? De manera virtual o por llamada. Entonces, lo ideal sí sería como recibir un apoyo o algún tipo de orientación para el autoconocimiento de uno mismo y partir de ahí. Me quedo pensando, por ejemplo, en lo que estás compartiendo con nosotras, que te agradecemos mucho, Sharon, por estar aquí con nosotras. Cuando dices, yo ya he estado aquí y hay que recordar cómo salí, ¿no? Me quedo pensando en, por ejemplo, muchas mujeres en este año, sobre todo, que perdieron su estabilidad económica, o hombres también, o sea, personas en general, que perdieron su estabilidad económica, obviamente por la pérdida de empleos, por la reducción de sueldos, ¿no? Que hubo a lo largo de este año. Entonces, me quedo con esta parte que comentas de, bueno, ¿cómo salí antes? ¿No? Porque obviamente como vas creciendo en tu vida económica, pues llegas a un estatus en el que dices, ok, aquí estoy bien, pero llega el 2020 y ¡pum! Te baja, ¿no? Entonces ahí yo me quedaría más bien como recordar justamente cómo fue que iniciamos, cuando iniciamos, ¿no? Entonces sería como el dato que me gustaría dejar aquí para el programa, de decir, ok, hay que recordar cómo fue que nosotros iniciamos antes de llegar al nivel que queríamos, y que bueno, llega el 2020 y nos tumba todo eso. Es como volver a empezar justamente, y pues yo diría con paciencia y con muchas ganas, y no dejarse envolver por la incertidumbre y por esta parte de la ansiedad que nos puede llegar a dar por no tener como justamente ese nivel que teníamos antes del 2020. Entonces, lo que yo les puedo decir es, pues, con calma, paso a pasito, que el 2020 ya se acabó y viene lo mejor para el 2021, ¿no? Justamente con esta recomendación que nos dio Sharon. ¿Ustedes cómo ven, chicas? Sí, claro. Sabes que también yo pienso que es soltar y dejar esos miedos a un lado de hacer algo diferente, ¿no? A lo mejor perdimos muchas veces, bueno, la estabilidad económica, como dices, el trabajo, y ya no somos los mismos de antes, obviamente a raíz de todo lo que pasó este año, pero simplemente es ser consciente de que, pues, siempre es ideal empezar de cero, empezar de nuevo y tener esa capacidad de resiliencia y aparte de adaptarte a los cambios y empezar como, pues, nuevas formas de, pues sí, de a lo mejor de poner a un negocio, tal vez si tuviste la pérdida de empleo, pero simplemente ser, pues sí, constante y paciente contigo mismo y con los demás para que puedas, pues, salir adelante y sobre todo, pues, vivir con con tu realidad y con la realidad que estamos viviendo, ¿no crees? Sí, como bien mencionas, ¿no? Digo, tampoco nos podemos ir el próximo año me voy a recuperar y voy a estar donde estaba y el próximo año voy a llegar hasta acá, ¿no? Obviamente, como bien mencionas, tiene que ser desde tu realidad, ¿no? Por eso mencionaba, ¿no? ¿Con qué cuentas? ¿Cuáles son tus fortalezas y cómo puedes trabajarlas para llegar un pasito, aunque sea más adelante de donde estás ahorita,
o donde te gustaría estar el día de mañana, ¿no? Muchas veces pues tenemos la meta enorme y las 1000 metas y los 12 propósitos cada año, pero pues de entre tantas cosas pues no nos enfocamos a una sola, ¿no? Entonces obviamente en esta cuestión tanto económica como emocional, pues tenemos que partir de uno mismo para nosotros mismos irnos motivando y trabajando en eso, con eso que contamos de manera personal, no tanto lo material, ¿no? Sino más bien soy una persona no sé, responsable, soy una persona trabajadora, soy una persona que quiere una mejor calidad de vida, entonces con esto que tengo, con esas habilidades y fortalezas, ¿qué puedo hacer para el día de mañana? ¿No? Y es paso a pasito, como bien mencioné. Sí, aparte de que, o sea, sí hay muchas cosas de las que te puedes recuperar, por ejemplo, la pérdida de un empleo, dices, pues ya después, igual y no tan fácil por ahorita el tema de pandemia, pero al final dices es algo que más adelante puedes hacer o puedes emprender otra cosa, pero también hay cosas que no vas a recuperar, ¿no? O sea, como la pérdida de algún familiar, no es que digas, pero el próximo año va a regresar, ¿no? Entonces, yo creo que como, pues sí, como conclusión, como parte de lo que me queda de todo lo que hemos platicado, más que el intentar prevenir cómo poder trabajar un duelo, o sea, al final, como lo hemos comentado en programas anteriores, el hecho de conocerte, de tener una buena autoestima, de tener como claras las fortalezas, como menciona Sharon, pues sí, de que eres capaz, creo que estando como estable en ese punto, puedes trabajar de manera tal vez más sencilla cualquier situación. O sea, porque al final, si se te murió tu mamá, si se murió tu abuelita, tu hermano, un hijo, sí, o sea, duele. Creo que siempre generamos cierto apego a las cosas, a las personas, a las situaciones y demás, pero dices, no es fundamental en mi vida, no es que si se murió yo ya no existo, no es que dices, soy un ser individual, independiente, y teniendo como bien construido eso, dices, ok, sí, me duele, pero me quedo con los recuerdos, me quedo con esto, porque al final mi vida sigue, no te puedes como quedar estancado ahí. Y estas cosas, a lo mejor es muy fácil decirlas, pero ya como que sí lo tengas bien trabajado y demás, yo creo que sí es siempre un proceso muy personal, que pues obviamente es como decimos, ir al dentista, tienes que ir a terapia, ¿no? Y tener como ese, ¿qué pudiera ser? Pues estabilidad emocional y personal, entonces, más que el cómo trabajarlo, creo que sí sería bueno que lo vuelvan a considerar, chicas que nos están escuchando, no pierdan nada el ir un día a terapia y puede que te des cuenta de muchas cosas que no le estabas prestando atención y necesitas trabajar, y ya para cuando se te presente una situación que esperemos que no, y que no sea pronto y demás, pues ya estás como preparado, ¿no? Y también en el tema de si tenemos hijos, saber identificar que tienen algo y que los podemos ayudar, igual llevándolos a terapia. Si tenemos hijos y futuros adolescentes, pues dices, híjole, pues mejor más bien desde ahorita me voy poniendo las pilas para no batallar después. Y obviamente no es como que digas, ya mañana entonces platicamos. A veces sí se va a necesitar de asesoría y que te orienten, ¿no? Cómo irlo trabajando, y esto pues obviamente con un especialista. Claro, digo, desafortunadamente de manera cultural es como algo muy México, ¿no? No, es psicología para locos y no tengo tiempo, ¿no? Para trabajar en mí mismo, pero al menos creo que esto así es como una sacudida, ¿no? Todo este año ha sido una sacudida como para ponernos las pilas, digo, tanto en la cuestión terapéutica, ¿no? La preocupación por uno mismo, ¿no? Nunca podemos dar eso que no tenemos para nosotros, ¿no? Llámese amor, llámese autoestima, llámese como se llame, ¿no? Pero sí, todo empieza desde uno mismo. Es como la clave. Sharon, compártenos tu correo electrónico donde te puede encontrar la gente por si necesita ir a terapia o alguna consulta. Claro que sí, así como mi nombre, como aparece ahí,
sharon.cane, como Canedo, pero cane.ran@gmail.com. Y tengo página, digo, no sé si igual después se las pueda compartir. Aparece en Facebook y en Instagram como Psico y Bienestar en redes sociales. Súper, gracias por compartirnos, te vamos a seguir. La que va. Esperamos tenerte más seguido por acá, Sharon. Ah, bueno. Pues esto ha sido todo por el día de hoy, chicas. Sí, o sea, fue así como de, sí, es que no le dimos café, por eso, no lo dijo con ánimos. No, sí, En persona, pero muy pronto, muy pronto. Sí. Me parece muy bien. Pues listo, chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido la información que pudimos compartir con ustedes, toda la información también que nos compartió aquí nuestra especialista. Y pues estén pendientes porque vamos a seguir con temas más interesantes y que también nos van a servir mucho, tanto como para temas de autoestima, bienestar con los hijos. Y pues entonces no se los pierdan, síganos en redes sociales, ya saben. Cada semana estamos publicando un programita y pues ya estamos prácticamente a una semanita de cerrar el año. Entonces creo que es importante que consideremos lo que hemos comentado en programas anteriores y en que nuevamente consideren el tomar terapia y enfocarse en su persona, en su bienestar emocional también. La terapia es sana. Gracias por escucharnos, chicas, y cualquier cosa, cualquier duda que también si nos quieren compartir alguna de sus experiencias, pues escríbanos y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, cuídense mucho. Bye. Bye bye. Bye bye.
fue La Hora del Coffee. Salud, Bienestar, Belleza. amor, tendencias. entretenimiento y mucho más. Hasta la próxima.